Barrera Morales 2, la segunda. Vamos a recordar aquí en Reminiscencias ese segundo duelo entre mexicanos celebrado en junio de 2002 en Las Vegas, Nevada. Sin duda, una de las rivalidades más grandes en la historia del boxeo y la saga más importante entre mexicanos de todos los tiempos. Vamos a recordar aquí las circunstancias que rodearon ese pleito, el contexto mismo, qué significó esa pelea para el mundo del boxeo, qué camino tomaron ambos púgiles después de este choque tan importante entre ambos. Les voy a contar mi experiencia como periodista cubriendo esta pelea y algunas anécdotas interesantes que tal vez no conocían. Quédense, cierren la puerta del salón. Comienzan las clases de historia aquí con el profe del knockout. Dicen que recordar es volver a vivir, y cómo discutirlo después de ver estas imágenes. Una época muy bonita, aquella de inicios del milenio, de junio de 2002. En donde las salas de cine exhibían Lilo and Stitch, una película con mucho éxito. Los Patriotas de Nueva Inglaterra de Tom Brady eran los campeones reinantes de la NFL. El Real Madrid de Zinedine Zidane era el campeón de la Champions League en aquel duelo memorable frente al Bayer Leverkusen, en donde Zidane convierte uno de los goles más espectaculares de la historia de la Champions, ¿no? Aquel balón que prende de volea con la zurda y la pone en el ángulo. Y se celebraba también, a la par de la pelea de Erik Morales con Marco Antonio Barrera, el Mundial de Fútbol, ¿sí? Un mundial celebrado en Japón y Corea que estuvo repleto de polémica, ¿no? Sobre todo por los triunfos de Corea del Sur frente a España y a Italia, ¿no? Y que envían a Corea hasta semifinales en algo impensado en la Copa del Mundo. La gran figura de ese mundial fue Ronaldo Nazario de Lima, el verdadero Ronaldo. Bien, vamos a pasar a nuestro tema principal, ¿no? Que es la pelea entre Erik Morales y Marco Antonio Barrera 2, la segunda. Y bueno, les voy a contar un poquito del contexto de aquella época también, que tiene que ver conmigo mismo, ¿no? Yo no cubrí la primera pelea porque acababa de entrar a trabajar al Semanero Z y estaba haciendo yo méritos, ¿no? Para poder cubrir todas esas peleas en Estados Unidos, pero era un jovencito. Y quien estaba encargado en el Semanero Z en aquel tiempo de cubrir esas contiendas era Jesús Blanco Villalón, hijo del célebre periodista Jesús Blanco Ornelas. Pero fíjense, ¿no? Lo que son las cosas. Ese primer duelo entre Barrera y Morales para mí significó mucho. No fui a verla en vivo ni la cubrí, ¿no? Pero ahí les va porque significó bastante para mí. Jesús Blanco Villalón la cubrió y en el Semanario Z él publica que para él la pelea la ganó Marco Antonio Barrera. Ok, hubo mucha polémica, ¿no? Hubo gente que vio ganar a Barrera, hubo gente que vio ganar bien a Erik Morales. Hay que recordar que la pelea se la dieron a Erik Morales, ¿no? Fue el triunfador oficial de ese duelo de febrero de 2000 en Las Vegas, en el Mandalay Bay. Ok, ¿qué sucedió? Erik Morales, cuando se da cuenta que un periódico de su localidad, de su ciudad, publica que ganó Marco Antonio Barrera, se indigna, ¿no? Y va al periódico. Yo era un joven, ¿no? Me impresioné por lo que sucedió. Va al periódico y va y encara a Jesús Blanco y le exige una explicación, ¿no? De por qué escribió que vio ganar a Marco Antonio Barrera, ¿no? Entonces terminó la relación muy raspada y Erik Morales decide pagar una plana entera en el periódico, en el Z, que salía los viernes en aquel tiempo, en la cual él escribe que lo que publicó el Semanero Z, firmado por Jesús Blanco Villalón, no estaba acorde con lo que había pasado arriba del ring, que él había ganado esa pelea. Y Erik pone por los suelos a Jesús Blanco y el Z acepta publicar esa plana completa, que en aquel tiempo valía aproximadamente 20,000 pesos, ¿no? Que será unos $1,000 de hoy. Sale publicada la plana grandota, firmada por Erik Morales, y en ese entonces pues yo me di cuenta, ¿no? Que algunas figuras públicas no toleraban, ¿no? Que se les diera la contra,
¿no? Y que uno pudiera hablar con lo que realmente pensaba. Entonces, ¿qué sucedió posteriormente? Jesús Blanco se sintió pues vulnerado, se sintió un poco mal, ¿no? Por lo que había pasado, ¿no? Porque Eric era o es una figura acá de nuestra ciudad. Y él paulatinamente empezó a soltar las peleas de Las Vegas, de Estados Unidos, y me las cedió a mí, ¿no? De esa manera. No era la forma en la que yo pretendía cubrir esos grandes eventos, pero así pasó, ¿no? Y en ese contexto yo empecé a cubrir las peleas más importantes de box en Estados Unidos, sobre todo en lo que es Las Vegas y Los Ángeles. Pasaron 2 años después de aquel incidente entre Eric Morales y el semanario Z. Yo ya estaba cubriendo La Fuente, ¿no? En Estados Unidos. Ya había cubierto De La Hoya contra Mosley en Los Ángeles, Félix Trinidad contra Vargas en Las Vegas. Y pues se llegó el momento, ¿no? En que se firmó la pelea, la segunda pelea entre Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Y yo tenía la firme convicción de escribir lo que mirara arriba del ring, ¿no? Sin que nadie me presionara y me persuadiera. Ok, se llega el momento, se firma la pelea y estaba anunciada en un inicio para marzo de 2002. Y resulta que de pronto anuncian que Marco Antonio Barrera se había lesionado el abdomen, ¿no? Y que la pelea se posponía para el mes de junio. Y Roberto Díaz, de Golden Boy, que después entró a trabajar a Golden Boy, él me decía que era primo de Marco Antonio Barrera, no sé en realidad, pero él me consiguió esa entrevista con Marco Antonio Barrera en Los Ángeles, ahí en un hotel muy cercano al aeropuerto de Inglewood. Yo voy, busco a Marco Antonio Barrera, me hace esperar 6 horas en aquella ocasión porque se fue a ver el Super Bowl en aquel momento, y de regreso pues me atiende perfectamente, muy amable, me enseña la faja que se estaba poniendo, ¿no? Para la lesión, y me dice que la lesión es real, es auténtica, ¿no? Porque ve el rumor de que la promotora había pospuesto la pelea porque no se estaban vendiendo los boletos como quisieran. Hay que recordar que la primera pelea fue en el Mandalay Bay, con una capacidad para 12,000 personas, y creo que no lo abrieron completo. Y la segunda contienda fue en el NGN, que le caben 17,000 personas, ¿no? Entonces fue el rumor, ¿no? De que no se estaban vendiendo bien los boletos, y la cambiaron unos mesecitos, y no importaba que chocara con la Copa del Mundo, ¿no? Con el Mundial que se iba a celebrar en junio. Entonces Marco Antonio me da la entrevista, yo la publico en el Z, ¿sí? Y me dicen en el periódico, si entrevistaste, a Marco Antonio Barrera, tienes que ir a buscar ahora a Eric Morales, ¿no? Y pues me dio la tarea, busqué a Eric Morales, también muy amable, me da la entrevista ahí en la zona norte, me cita ahí en el gimnasio y me dice, vámonos acá enfrente a comer unos tacos, ¿no? Y nos fuimos a comer unos tacos de lengua, un puestecito ahí donde lo conocían muy bien a él desde la infancia. Y ahí me dio la entrevista, ahí comiendo tacos en la zona norte, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de tener las dos versiones, ¿no? La de Marco Antonio Barrera y la de Eric Morales, que creía realmente que no estaba lesionado Marco Antonio Barrera. Un poco antes del anuncio de la posposición de la pelea por unos meses, se presenta aquel incidente en Corpus Christi, ¿no? En una conferencia en la que Marco Antonio Barrera le suelta un golpe a Eric Morales y furibundo se le lanza con todo, ¿verdad? En un hecho que enciende todavía más la contienda. Ya estaba calientita la pelea, lista para consumirse por el aficionado, y todavía le agregan algo así, que yo creo que no fue montado, pienso yo que fue algo muy, muy natural, producto del odio que se tenían ambos púgiles en aquel tiempo, ¿verdad? En cuanto a la cartelera, ¿qué vimos abajo esa noche? Vimos a Cochurito Montiel, Fernando Montiel, venciendo al rockero Alcázar, que lamentablemente después perdió la vida, ¿no? Producto de esta contienda. Vimos también a Miguel Cotto, un Miguel Cotto jovencito, que venía subiendo escalones a pasos agigantados, venciendo al africano Justin Yuko, ¿sí? Y también vimos en las primeras peleas importantes de esta noche a el Vampiro Arceo, ¿no? Que era peleador, si no mal recuerdo, de Eric Morales en aquel tiempo. El Vampiro fue campeón de peso ligero en México en aquel tiempo también, ¿ok? Y en cuanto a la pelea entre Eric Morales y Barrera, la segunda,
Creo que fue una buena pelea, pero no resultó tan espectacular como la primera versión, ¿no? Que es una de las mejores peleas, duelos de todos los tiempos. La gana Marco Antonio Barrera de manera oficial, le quita lo invicto a Eric Morales, que yo pienso que le dolió muchísimo a Eric ese resultado. Y para mucha gente, para mucha afición, Eric Morales hizo lo suficiente para llevarse el triunfo esa noche. Pero bueno, esa decisión polémica de los jueces pues abona, ¿no?, a que la rivalidad crezca aún más y que quedara lista una tercera pelea. Bien, amigos, ¿cómo llegaron ambos púgiles a esta segunda contienda? Marco Antonio Barrera, el capitalino, llegaba de manera inmejorable tras vencer a Naseem Hamed, un británico de origen yemenita que en aquel tiempo se presumía era invencible. No solamente lo vence Marco, sino también le da una cátedra de boxeo en una de las noches más felices para el boxeo mexicano. Llega Marco Antonio Barrera también a esta pelea con un récord de 54 victorias, 3 derrotas y 33 knockouts. Un récord de verdadero campeón, de campeón de aquellas épocas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que llegan a ser campeones del mundo con 10 peleas, ¿no? Estos récords eran de auténticos campeones del mundo. Ok, Eric Morales llega a esta contienda después de vencer a Barrera en la primera. Llega tras victoria sobre el yucateco Guti Espadas. Y llega también tras vencer a In Chi, un coreano que le dio muchos problemas a Eric Morales, porque le produce varios cabezazos que al final de cuentas derivan en una hinchazón en uno de los ojos de Eric Morales. Y el terrible tiene que pelear gran parte de la contienda con un solo ojo, lo cual también nos habla de su grandeza. Le pasó también con Maidana. Un solo ojo le bastó a Eric Morales para vencer al coreano. Okay, y llegar a ese segundo duelo frente a Marco Antonio Barrera. Eric tenía un récord de 41 victorias, estaba invicto, ¿sí? Y 31 knockouts, un récord también impactante, ¿no? De campeón también de aquellas épocas. Eric era más joven que Barrera, tenía 25 años de edad. ¿Qué sucedió con estos grandes exponentes del boxeo mexicano después de su segundo combate en Las Vegas? Pues bien, tuvieron suertes distintas antes de volverse a encontrar en 2004. Ya empezó Superpluma y van creciendo ambos. Y en el caso de Eric Morales, logra consolidarse como un gran campeón. Incluso para muchos expertos en aquella época, cuando logra vencer al matador Chávez, Jesús Chávez, el chihuahuense, y arrebatarle el título Superpluma del CMB. Para muchos expertos, Eric Morales se consolida en ese momento como el mejor libra por libra del momento. Y así llega Eric a la tercera pelea contra Marco Antonio Barrera como muy favorito, ¿no?, sobre el capitalino. Y a Barrera no le fue tan bien antes del duelo ante Morales, antes del tercer duelo, porque si bien vence a Paul Ayala, lo logra noquear, cosa que Eric Morales no pudo hacer. Se encuentra con un filipino endemoniado que sería una gran figura posteriormente. Nadie lo sabía, ¿no? Y Barrera recibe una paliza prácticamente de un desconocido. Y mucha gente pensó que Barrera terminaría noqueado frente a Eric Morales, ¿no? Pero Barrera se rehizo en 2 ocasiones en su carrera. Cuando pierde 2 veces con Junior Jones, revive y vuelve a ser ese gran pugilista de época. Y cuando Pacquiao le da una tunda, una paliza, Barrera se rehace y vuelve a ser esa gran figura, sobre todo con ese triunfo en la tercera pelea ante Eric Morales. Pues bien, esto fue lo que sucedió con ambos púgiles después de ese segundo duelo crucial de junio de 2002. Situaciones y momentos significativos de la pelea. Ahí les van 3. 1. Esa noche Marco Antonio Barrera se adjudica el cinto de la revista The Ring, esa prestigiada publicación que designa al mejor pugilista de cada división. Publicación que después compraría Oscar de la Hoya y actualmente pertenece al promotor árabe Turki Al-Ashik. Barrera también ganó en esa velada en el NGM el título pluma del CMB. Sin embargo, no lo aceptó y el organismo decidió dejar el cinto vacante. Cinto que posteriormente Eric Morales recuperaría en una pelea frente al tejano Paulie Ayala. Número 2. En aquel quinto round de este segundo duelo, Eric Morales confunde los tablazos, los golpeteos, ¿no?, que se dan al final
de un round anunciando que faltan 10 segundos para que culmine, confunde este sonido con el de la campana final. Y él ya se dirige a la esquina y Marco Antonio Barrera aprovecha este despiste del terrible y va y lo ataca, ¿no? Con unas buenas combinaciones. Eric Morales responde, alcanza también a conectar a Marco Antonio Barrera y tuvimos un cierre de quinto round espectacular gracias al despiste de Eric Morales. Número 3. En el séptimo episodio, Eric Morales conecta un recto de derecha al estómago, a las zonas blandas de Marco Antonio Barrera, quien cae a la lona. Increíblemente el referee no marca como caída oficial, ¿sí? Y decreta que fue un resbalón. En la repetición se ve claramente donde Eric Morales conecta limpiamente al estómago y Barrera cae. Simplemente el referee no lo quiso ver. Pues bien, amigos, ahí están 3 hechos curiosos de esta saga épica del boxeo mundial. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Reminiscencias, esta sección de su canal, El Profe del Knockout. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan el material que vamos a ir añadiendo semana con semana. Los invito también a que comenten qué les parece esta trilogía de la historia del boxeo a nivel mundial, porque trasciende fronteras. No solamente fue un duelo memorable entre mexicanos, sino trascendió fronteras y es uno de los clásicos a nivel mundial. ¿Quién ganó las peleas? Para mí la primera la gana Barrera, se la dan a Eric. La segunda la gana Eric, se la dan a Barrera. Y creo que la tercera la ganó Barrera bien. Pero la mejor opinión es la de usted. Díganme quién cree usted que ganó las 3 peleas y la trilogía en su totalidad. ¿Quién es mejor también de los dos? ¿Eric Morales o Marco Antonio Barrera? ¿Son top 10 de la historia del boxeo mexicano? Para mí los dos lo son, sin duda. Y no hay forma de sacarlos de ahí en muchos años. Y finalmente, pues les recuerdo, soy Edmundo H. Vergara, el profe del Knockout.